Dios los bendiga, hermanos. Les doy la bienvenida a este nuevo culto de jóvenes. Para mí es un privilegio acompañarlos el día de hoy con la meditación de la palabra. Quiero que dispongamos nuestros corazones para recibir de la palabra de Dios. Vamos a orar antes de empezar este servicio. Señor Dios, gracias por el día que nos has dado, por la oportunidad de guiarnos y darnos más de ti. Gracias por ofrecernos un día más de vida, por ofrecernos los alimentos, Señor. Gracias porque no sé qué sería nuestras vidas sin ti, Señor. Dios mío, que el día de hoy sea para llenarnos más de ti, llenarnos más de tu palabra, que seamos unas personas ante ti agradables, Señor. Gracias, Padre Santísimo. Te pido que guardes nuestras vidas y de cada uno de los jóvenes que ve esto. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, quiero que abramos la palabra en Deuteronomio 6, versículos 5 al 7. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarán de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué bonito es estar en los caminos de Dios. Hermanos, lo que Dios nos dice en esta palabra es que en cada situación, en cada momento, en cada lugar, en cada tiempo, tenemos que alabar el nombre de Dios. Como Dios está siempre con nosotros, no importa las circunstancias, siempre nos acompaña, nunca nos ha abandonado. Él es muy poderoso y nos guarda de todo peligro. Y les quiero hacer la invitación, hermanos, a que nos sigamos conectando a este culto de jóvenes los días sábados, ya que Dios nos habla en todo momento, hermanos. Y este es un espacio tan especial, ya sea para jóvenes como para padres de familia y todos de todas las edades, Señor. Recuerda nuestros servicios semanales. Ayunos, martes y jueves. Servicios, martes y jueves a través de WhatsApp a partir de las 7 p.m. Servicio de jóvenes, sábados 6:30 p.m. a través de Zoom o YouTube. Servicio dominical, a partir de las 9:30 a.m. a través de YouTube. Escuela dominical después del servicio a través de Zoom. Una palabra de bendición para tu vida te está esperando. ¡Anímate! Vamos a darle paso al Ministerio de Alabanza el día de hoy. Señor, en esta noche te damos a ti la gloria. Queremos adorarte, Señor. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque muchas veces te fallamos, Señor, y tú permaneces fiel, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más
fiel Señor, y todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver hoy dentro de mí. Lleva mi vida una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar, y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sí, Señor, tu fidelidad. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré, Señor, me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principado, sentado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre, el vencedor. Tu nombre, Señor, tu nombre, el vencedor. Aleluya, gracias Jesús. Vamos a alabar al Señor en esta preciosa tarde, amados hermanos. Vamos a decir que Él reina con poder. Amén. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más.
Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Aleluya. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, sí Señor, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Declaramos, Señor, que toda obra del mal será destruida, Padre, porque Tú eres nuestro Dios, Señor, y porque Tú has dado, Señor, este poder a Tu iglesia. Por eso hoy, Señor, lo declaramos, Padre, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Hermanos, quiero darle paso a la meditación de la palabra del día de hoy, la cual estará a cargo de nuestra hermana Pilar. Hermanos, el Señor les bendiga. Quiero darle la bienvenida a este servicio de jóvenes. Para mí es un privilegio el poder traer y compartir la palabra del Señor el día de hoy. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Le doy gracias a mis pastores también por esta oportunidad. Y los invito a que abran la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual era de 16 años, y pusiéronlo por rey en lugar de Amasías, su padre. Edificó él a Elot y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén. E hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que él buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Y dióle Dios ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Jur-Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías,
y divulgóse su nombre hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y juntó a las esquinas y fortificólas. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en los valles como en las vegas y viñas, y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías escuadrones de guerreros, los cuales salían a la guerra en ejércitos, según que estaban por lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y Maasías, gobernador, y por mano de Ananías, uno de los príncipes del rey. Todo el número de los jefes de familias, valientes y esforzados, era de 2600. Y bajo la mano de estos estaban el ejército de guerra de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y aprestóles Uzías para todo el ejército escudos, lanzas, almetes, coseletes, arcos y hondas de tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas por industria de ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte. Mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, de los valientes. Y pusiéronse contra el rey Uzías y dijéronle: no a ti, oh Uzías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para la gloria delante del Dios Jehová. Y airóse Uzías, que tenía perfume en la mano para quemarlo, y en esta su ira contra los sacerdotes la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Y miróle Azarías el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, e hiciéronle salir apriesa de aquel lugar, y también se dio priesa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso por lo que había sido separado de la casa de Jehová, y Joatán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Lo demás de los hechos de Uzías, primeros y postreros, escribiólo Isaías, profeta, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y sepultáronlo con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Joatán su hijo en lugar suyo. Amén. Bueno, mis hermanos, el mensaje que el Señor me ha dado para esta noche, que he puesto como título, se llama El orgullo que nos aparta de Dios. Entonces quiero presentarles a un personaje que es el rey Uzías, y quiero que este pasaje lo dividamos en tres partes. La primera parte lo llamé características del rey Uzías. Eso va desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y quiero que veamos unas características específicas del rey Uzías. Primero, él es hijo del rey Amasías. El rey Amasías se encuentra en el capítulo 25. Él nos cuenta una historia también de que amaba a Dios, pero no era recto de corazón. También nos cuenta la palabra que él tuvo un momento de orgullo y que desafortunadamente hizo que se apartara del Señor.
fue a la guerra con el reino de Israel. Entonces, con el rey del norte, del norte vino, dañó las murallas de Judá. También lo que hizo fue secuestrar parte de su familia. Entonces, cuando llega Usías a gobernar, él tiene 16 años, entonces él tiene que hacer como una reedificación de ese reino. Nos dice la palabra del Señor también que él era de 16 años, era muy joven cuando empezó a reinar, que era un joven que buscaba la presencia del Señor, que era un joven que procuraba, entendía las escrituras, entendía y podía darle al pueblo ese entendimiento y ese reconocimiento de Dios al pueblo. También nos dice la palabra del Señor que él conquistó muchas tierras. Al principio habla de Lot, es una tierra muy importante en la geografía para Judá, porque allí se encontraba ubicada en el Mar Rojo, que nosotros tenemos en nuestros mapas al día de hoy, y lo que era específico es que ellos tenían puertos y podían hacer temas económicos y comerciales desde allí. Entonces era una tierra que ellos habían perdido a través de las guerras, a través de los tiempos, y que este rey pudo conquistar nuevamente. También edificó nuevamente las murallas, edificó nuevamente los muros, hizo muchas estructuras dentro de Judá. Entonces el Señor lo respaldaba mucho a él. También fortaleció su ejército. Al fortalecer el ejército, pues entonces él ganó muchísima fama alrededor de las tierras. Entonces ya era muy famoso por su poder, por su estructura, por su ingeniería. Logró hacer ingeniería. Es la primera vez en la palabra que hablan de que el pueblo de Israel realmente tiene ingeniería. Entonces el Señor le da una sabiduría inmensa a este rey para poder hacer ¿qué? Conquistas, podía conquistar otras tierras. Parte de esas conquistas también fue con el pueblo de los filisteos, que eran un pueblo de gigantes, era un pueblo que siempre estaba oprimiendo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá particularmente. Entonces lo que pasaba es que nunca se iban a la guerra contra los filisteos, porque la mayoría de guerras que tenían con ellos siempre las perdían. Entonces, ¿qué hizo este rey? Este rey se fortaleció en su ingeniería, en sus estructuras, en su ejército. Entonces el Señor le pudo dar nuevamente tierras de los filisteos. Entonces él conquistó esas tierras. La segunda parte que quiero comentarles es acerca va desde el versículo 16 al 19a. Entonces esto lo titulé como el orgullo en el corazón de Usías. ¿Qué pasó después de que este rey conquistó, que este rey, el Señor le dio sabiduría, conocimiento, le dio tierras? Incluso habla que hasta la misma agricultura la fortaleció en este tiempo. Entonces decía que era muy próspero, o sea, era un hombre muy sabio, respaldado también por el Señor. ¿Qué pasó con este hombre entre el versículo 16 al 19a? Pues simplemente que su corazón se endureció. ¿Por qué? Porque se llenó de fama hasta el punto que algunos pueblos les llevaban ofrendas a este rey. Entonces todo el mundo hablaba de lo poderoso, de todo lo que podía hacer este rey. Entonces su corazón empezó a enaltecerse de tal manera que se empezó a rebelar en contra de Dios. ¿Y él qué quería hacer específicamente en contra de Dios? Pues simplemente llevar sahumerio delante del altar. Entonces, si nosotros leemos dentro de la historia del Señor, cuando el Señor pone las leyes y los estatutos para entrar dentro del santuario, parte de eso era que los únicos que podían llevar el sahumerio delante de la presencia de Dios eran solamente los sacerdotes. Entonces, ¿qué pasó? Él quería estar por encima, él quería usurpar el puesto del sacerdote, quería ir a hacer el tema del sahumerio. ¿Para qué? Para decir que él también era importante. Y él que quería hacer, reemplazar todo lo que era un sacerdote y él simplemente imponerse para hacer este sacrificio. ¿Qué pasó después de eso? Los sacerdotes, llegó un punto en que los sacerdotes le dieron el consejo: por favor escúchenos, no puede hacer eso, conocemos las leyes, conocemos los estatutos y no podemos hacerlo.
Entonces los sacerdotes siempre estaban, le estaban dando ese consejo, pero él, ¿qué pasó? Se llenó de una ira, se llenó de un mal genio. Entonces lo que hizo fue ofrecer ese sahumerio delante de la presencia de Dios. Y su corazón, en ese momento, cuando los sacerdotes le dicen que no puede hacerlo, lo que hizo fue que se airó y su corazón en ese momento se endureció. La tercera parte que quiero que veamos en este capítulo son las consecuencias de ese orgullo, de ese envanecimiento que tiene Usías. Entonces, lo primero que pasó entre el versículo 19b y el versículo 23 es que le salió lepra en su frente. Eso fue lo que apenas su corazón se airó, eso fue lo que le pasó. Le salió lepra en su frente. ¿Qué pasa cuando un hombre tiene lepra? Según lo que nos hablaban las leyes y los estatutos que Dios tenía, es que tenía que ser apartado. Dentro del santuario no podía haber ningún hombre que tuviera lepra, ningún hombre impuro. Entonces, ¿qué tocó? Que él se fuera huyendo directamente del templo. ¿Qué pasó ahí? Que él definitivamente no podía volver al santuario, él no podía volver a la presencia de Dios que en ese tiempo habitaba en el templo. Entonces él simplemente no pudo volver a servirle al Señor. Vivió separado. También dentro de los estatutos que tenían, los hombres tenían que estar apartados del resto del pueblo. Entonces a él que le tocó salir de ese lugar, irse a un lugar separado y vivir solo. Y dice la palabra que fue leproso hasta el día de su muerte. Entonces quería ponerlos en este contexto, mis queridos hermanos. Entonces, este orgullo en la actualidad, ¿qué es, hermanos? Si traemos un poco lo que es la historia del rey Usías a nuestras vidas al día de hoy, ¿qué es eso que el Señor nos ha dado, que nosotros realmente hacemos que nos separe de Él? ¿Qué es lo que nos ha dado el Señor? Que nosotros lo ponemos, esas cosas que el Señor nos ha dado las ponemos primero que Dios. Quizás vemos hoy en día el tema de las redes sociales, las personas están dispuestas a buscar un like, las más reproducciones de videos, que la gente sea famosa. Entonces los jóvenes quieren subir sus videos, quieren ser famosos. Ese es el orgullo que ahorita el mundo nos está dando. Entonces los que son más preparados, los que son más estudiados, las personas que tienen una mejor posición, queremos viajar, queremos conocer el mundo, queremos hacer mil cosas, queremos vernos bien, que nuestra apariencia esté muy bien, queremos el dinero, que es realmente aquello, hermanos, que nosotros estamos poniendo primero que Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros realmente nos estudiemos, pensemos qué es lo que el Señor nos ha dado, porque realmente es muy triste lo que pasó con este rey Usías, hermano. Él tuvo absolutamente todo el poderío, el Señor lo respaldaba, el Señor quería que él fuera un hombre grande, que él conservara esa doctrina en ese tiempo, que él conservara esa doctrina y que pudiera seguirla llevando al pueblo. Porque recordemos que en el reino de Judá lo que necesitaba era ser poderoso, pero ¿para qué? No era para mostrar que un rey era poderoso, sino para ver la grandeza de Dios y podérsela mostrar a los otros pueblos. Entonces nosotros ahorita en estos tiempos lo que somos es que nosotros somos visibles para los demás, para que vean la grandeza de Dios en nosotros. Nosotros somos testimonios, hermanos, de nuestro Señor. Entonces a veces nosotros podemos ver, incluso con esta situación de la pandemia, que hay gente que es tan orgullosa, que son naciones que son poderosas, pero se llenaron de orgullo, hermanos. Se llenaron de orgullo y ellos dicen, nosotros somos poderosos, nosotros nos movemos es la situación económica, a nosotros nos importa más la economía que la vida, necesitamos hacer la reactivación. Entonces, ¿qué está pensando la gente? O sea, de verdad yo me pregunto, hay mucha gente que aún a pesar de esta situación que estamos pasando el día de hoy, ni siquiera son capaces de voltear los ojos a Dios.
Entonces yo digo, ¿hasta qué punto el Señor nos va a llevar? ¿Hasta qué punto el Señor quiere llevarnos para que nosotros realmente volvamos nuestro rostro al Señor? El Señor lo que quiere es que nosotros quitemos ese orgullo, que dependamos completamente de Él. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, quiere decir que nosotros nada de lo que tengamos, nada de lo que consigamos, nada de lo que nosotros hagamos en esta tierra depende de nosotros, hermanos. No depende de nosotros, no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestra fuerza, no depende de absolutamente nada de lo que nosotros hagamos. Eso depende, es solamente de Dios, porque de Él y para Él son todas las cosas. Entonces imagínense este versículo que nos muestra el Señor, es que nosotros tengamos que depender 100% de Él. Hay muchas personas que pueden ver su familia destruida, que pueden ver a sus hijos destruidos, que pueden ver a sus hijos en vicios, que pueden ver a sus hijos apartados del Señor, que ellos mismos están apartados del Señor, hermanos, y aún así no son capaces de voltear a mirar al Señor. Y usted, joven, que nos está viendo este día, yo solamente quiero pedirle que realmente considere que realmente el Señor lo único que quiere es traerlo con cuerdas de amor, hermano. Mire, joven, realmente es que es muy difícil en estos tiempos poder atraer a un joven a la iglesia y decirle, venga, mire que el Señor, mire que las cosas, y quizás nosotros hablamos y quizás nosotros podemos hacer muchas cosas para atraer a cada joven a la iglesia, a que busque la presencia del Señor, pero el joven simplemente dice, no, en este momento yo no quiero porque mis prioridades son estas. Y definitivamente lo único que pasa es que se distancia totalmente del Señor. Mi invitación esta noche, hermano, es que entendamos que el Señor quiere que usted esté delante de la presencia de Él, quiere que se humille. El Señor no está diciendo, y a veces es muy equivocado que la gente piense que el Señor no quiere que uno estudie, o que uno se prepare, o que uno tenga su propiedad, su casa, su carro, sus cosas. El Señor no nos está pidiendo eso, el Señor no nos está pidiendo eso. Lo que el Señor nos está pidiendo esta noche es que nosotros apartemos ese orgullo y lo dejemos a Él de primeras. No que esas cosas no las podamos tener, hermanos, porque sí, esas cosas las podemos tener y el Señor nos las puede dar. Obviamente el Señor las puede dar porque Él es el dueño de todo. Pero lo que Él quiere es que primeramente nosotros estemos buscando la presencia de Él. Si nosotros no buscamos la presencia de Él, pues simplemente todo lo que tengamos es en vano. Eso es vanidad, eso es solamente vanidad. Entonces lo que es la vanidad, pues eso no le agrada al Señor. Lo que el Señor nos dice es, dejen todo en mis manos, yo controlo todo, entonces deje todo el control en mis manos para que Él pueda hacer lo que Él quiera en nuestras vidas. Ahora nosotros estamos dispuestos, así como el rey Usías, le daban y les daban consejos y le decían, miren, no haga esto, pero él que hizo simplemente se endureció. Y a veces esa dureza es lo que, hermanos, esa dureza es lo que nos aleja. Por lo menos nosotros tuviéramos la oportunidad de equivocarnos. Cuando hay una equivocación de nuestra parte, pues simplemente el Señor nos dice, pues vengan a la presencia, confiesen lo que está sucediendo y el Señor sabe, tiene misericordia de nosotros. Pero a veces escuchamos el consejo y nos alejamos más y nos alejamos más y simplemente terminamos apartados de la presencia de Dios. Por más consejos de nuestros padres, por más consejos de nuestros amigos, por más consejos de nuestros líderes, por más consejos que nosotros recibamos, lo único que a veces queremos es tapar nuestros oídos y decir, por favor, no, gracias. Pero a veces, y es curioso, hermanos, porque a veces yo me pongo a pensar, a veces cuando estamos en problemas, cuando estamos apartados del Señor, nosotros nos sucede algo, entonces empezamos a pedir oración, empezamos a buscar, hermano, ayúdenme a orar por esto, hermano, ayúdenme a orar por esto. Y no quiere decir que el Señor no vaya a responder esas oraciones, mis hermanos. O querido joven,
No es que el Señor no responda a las oraciones que nosotros pedimos por las otras personas, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es arreglar nuestra condición con Dios. No es solamente pedirle a alguien que haga la oración por nosotros, sino nosotros también buscar de la presencia de Dios. Como dice nuestro pastor, este camino es para los valientes. Los valientes son los que arrebatan el reino, hermanos. Pero si ustedes no están dispuestos a hacer ese sacrificio, a estar delante de la presencia de Dios, poner a Dios primeramente en su vida, pues simplemente el Señor lo que va a hacer es que va a hacer un paso al lado y Él no deja de ser de Dios, nunca va a dejar de ser Dios. Nosotros somos los que finalmente le damos la espalda al Señor. Y ese orgullo cada vez que nos aleje y nos aleje y nos aleje más, nos endurece y a veces pensamos, bueno, ya estoy en una situación difícil, entonces oro y hablo con Dios, pero no queremos cambiar. No queremos cambiar nuestra situación. ¿Por qué? Por ese orgullo, por ese mismo orgullo que tenía el rey Usías. Entonces es muy precioso lo que el Señor nos trae esta noche y es comparar realmente esa situación. ¿Qué tenemos hoy? Realmente, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Qué nos ha dado Dios? A nuestros hijos, nosotros como padres, a nuestros hijos de pronto el Señor les ha dado comodidad, les ha dado un techo, les ha dado la parte económica estable, les ha dado unos buenos padres. ¿Y qué es lo que nosotros valoramos como padres? ¿Qué es lo que nosotros valoramos como hijos? ¿Qué es lo que nosotros valoramos como siervos? Porque dentro de la misma iglesia también a veces los mismos hermanos se envanecen, se enorgullecen. A veces hay personas que dicen mi ministerio y nadie puede tocar mi ministerio, o quizás yo personalmente, digamos, no soy una persona que sabe cantar, por ejemplo, y pues yo no sería la persona que me voy a postular a hacer una alabanza o alabar al Señor ahí o hacer un especial porque pues yo considero que no tengo la voz para hacerlo. Y a veces nosotros como cristianos queremos también meternos en otros ministerios o meternos en otras situaciones que no nos ha llamado el Señor. Cada uno de nosotros tenemos nuestro llamado. Cada uno de nosotros tenemos nuestro ministerio y nosotros no podemos estarnos involucrando tampoco en las cosas que el Señor no nos ha llamado. Y a veces entramos a hacer opiniones que tampoco nos corresponden porque simplemente no hablamos con el conocimiento y hacemos como Usías. Usías quería hacer lo que no estaba llamado a hacer. Y a veces nosotros también nos involucramos en cosas que no estamos llamados a hacer. No es que nosotros no podamos dar un consejo, no es que nosotros no podamos ser un apoyo, o no es que nosotros no podamos ser una ayuda, pero nosotros debemos saber el lugar que el Señor nos ha puesto también incluso dentro de la congregación. Dice también la palabra del Señor en el Salmo 53, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Entonces, ¿qué es lo que está viendo el Señor? Que la maldad. ¿Qué es lo que está viendo el Señor hoy en este mundo? Que hay mucha maldad, hay mucho orgullo, hay mucha separación en este momento del Señor. Y vuelvo y les insisto, hermanos, en este momento que estamos viviendo una tragedia como la que estamos viviendo en el mundo, ni siquiera la gente se está acercando a Dios. Todavía la gente quiere el protagonismo, todavía la gente quiere ser influenciadores, quieren ser los más, ahorita el tema del ejercicio, entonces quiero hacer ejercicio, quiero estar bien, pero realmente no tienen ni siquiera un espacio para Dios. Incluso la palabra misma nos ha venido hablando de pestilencias, nos ha venido hablando de todas estas cosas que están pasando en el mundo. O sea, esto no es nuevo para el cristiano, esto no es nuevo para nosotros, porque el Señor a través de su palabra siempre nos ha advertido que todas estas cosas pues vienen al mundo y que esto no es solamente, este es el comienzo de muchas cosas que van a venir aquí a la tierra. Y hay gente que todavía ni siquiera eso los mueve, ni siquiera eso los sorprende. ¿Qué estamos haciendo en nuestras casas? ¿Qué estamos buscando en nuestras casas? ¿Qué estamos dejando y qué estamos poniendo primero en nuestras casas? Estamos buscando de Dios, estamos buscando tiempo ¿para qué? Para el celular, para el internet, para buscar otras cosas que nos da la presencia del Señor.
Eso también está mirando en este momento el Señor. ¿Qué está mirando el Señor? ¿Quién está haciendo, quién está haciendo el bien en este momento? ¿Qué hay en los corazones de las personas que estamos en la cuarentena? ¿Qué hay en los corazones de las personas que están viviendo este momento tan difícil? Por último, mis queridos hermanos, quiero que reflexionemos con estas preguntas. La primera es: ¿cómo está nuestra vida espiritual? Realmente es muy importante saber cómo estamos nosotros en este momento. ¿Estamos cerca de Dios? ¿Estamos lejos de Dios? ¿Qué estamos poniendo primero en nuestras vidas? Quizás es la vanidad, quizás es el orgullo, quizás es la economía, nuestros sueños, nuestros planes de hacer 10.000 cosas, pero ¿a quién estamos dejando primero en nuestra vida? Otra vez, ¿estamos dispuestos a aceptar el rol que Dios nos ha dado? A veces nosotros queremos más de lo que el Señor nos ha dado. A veces soñamos más de aquello que realmente Dios tiene en nuestros planes. Y realmente no es porque el Señor no quiera, vuelvo e insisto, no es que el Señor no quiera vernos bien, o no es que el Señor tenga su misericordia grande y nos permita tener muchas cosas, pero a veces nosotros también negamos ese rol que el Señor nos ha llamado. Quizás algunos en algún tiempo el Señor nos hablaba de van a hacer, van a estudiar la palabra del Señor, van a participar en la alabanza, van a ser maestros, van a ser profetas, van a ser, no sé, todos los ministerios que hay. Quizás cuando éramos pequeños o más jóvenes el Señor nos hablaba. Y aún así el Señor, teniendo su misericordia para hablarnos, simplemente nosotros no decidimos tomar ese rol que el Señor nos quiso dar. A veces simplemente lo escuchamos por alguna profecía, porque el Señor nos habló por medio de su palabra, y simplemente le dimos la espalda al Señor. Entonces nosotros estamos dispuestos realmente a enfrentar ese rol que el Señor en algún momento tuvo su misericordia para hablarnos. Bueno, la otra pregunta es si realmente si queremos realmente depender del Señor, si estamos dispuestos a vivir esa vida con el Señor, si estamos dispuestos realmente a pasar dificultades, a pasar pruebas, a pasar luchas, pero también a vivir una vida de un gozo profundo. Si estamos dispuestos a someternos realmente a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Todos los seres humanos fallamos, pero realmente todos tenemos la capacidad de aceptar nuestras fallas y arrepentirnos. Y el Señor es muy claro aquí que nosotros debemos buscarlo mientras que Él pueda hacer allá. O sea, tenemos la oportunidad, tenemos vida, tenemos la oportunidad de buscar su presencia, tenemos la oportunidad de arrepentirnos de las cosas que nosotros hemos hecho, que no le agradan al Señor. Cada instante, cada momento tenemos esa oportunidad. Y a veces es muy difícil porque hay muchas personas que, equivocándose en lo que les decía al principio, pues endurecen su corazón. Pero nosotros tenemos que aceptar nuestras fallas. Si hemos pecado, si hemos cometido alguna equivocación, si hemos lastimado a alguien, eso lo tenemos que llevar delante de la presencia del Señor. Y el Señor es muy bueno para perdonar. Obviamente que todas las cosas traen consecuencias, y debemos también ser muy valientes, así como enfrentamos las cosas negativas, también tenemos que enfrentar las consecuencias de las cosas que nosotros hacemos. Entonces eso hace parte de aceptar nuestras fallas. Y por último es: ¿a quién estamos culpando nosotros en este momento de estar lejos de Dios? Me he dado cuenta que las personas que se apartan, o las personas que no están bien delante de la presencia de Dios, siempre tienen una excusa, siempre tienen a quien culpar. Si es alguien de pronto que los lastimó, si es alguien que de pronto, no sé, hay personas que son muy sensibles y simplemente porque no les gustó de la forma que le hablaron, o porque no lo saludaron, dice mi pastor. Entonces se apartan, simplemente se apartan. Las personas que llevan mucho tiempo de conocer del Señor, pero tampoco toman las decisiones porque simplemente volvemos a ese orgullo
Entonces, ¿a quién estamos nosotros culpando en este día para no estar en la presencia del Señor? La invitación es esa, mis queridos hermanos, queridos jóvenes, que el Señor realmente hoy nos está llamando con cuerdas de amor, nos está llamando a que nosotros dejemos ese orgullo, eso que nos está apartando de Dios. Finalmente escuchaba yo a un pastor, él nos decía, nosotros, Dios no necesita de nosotros somos los que necesitamos de Dios. O sea, no crea que Dios va a dejar de ser Dios porque usted se aparta o porque usted no quiere o porque usted cree que no es el tiempo de estar delante de la presencia de Dios. Dios no deja de ser Dios por eso. Entonces lo que yo digo es, este es el día, hoy es el día, mi querido joven, hoy es el día para volvernos a la presencia del Señor. Hoy es el día para arreglar cuentas con el Señor. Quizás siempre ha tenido una excusa, siempre ha querido estar distanciado del Señor porque simplemente dice no es el tiempo, no creo, o mis papás siempre me llevan a la iglesia, pero no estoy dispuesto a entregar el corazón, no estoy dispuesto a entregarme al Señor. Pero hoy es el día, querido joven. No sé hasta dónde usted esté dispuesto que el Señor lo lleve para que lo vuelva a traer delante de su presencia. A veces pasan tiempos, yo lo he contado por mi testimonio, pasaron muchos años para que yo volviera a la presencia del Señor. Más de 20 años pasaron para que yo realmente tuviera una conciencia de lo que es el Señor, de lo que era su amor por mí. Y realmente no fue en una situación muy agradable, no fue en la mejor situación de mi vida. Había perdido muchas cosas, sentimentalmente, emocionalmente. Había perdido muchísimas cosas en mi vida para cuando el Señor volvió y me trajo con su amor. Pero había perdido mucho. Y a veces yo le digo al Señor que en este tiempo me hubiera gustado invertir más mi tiempo de joven, de adolescente, en las cosas del Señor, para aprender más, para buscar más de su palabra, para buscar más de su presencia. Pero eso es un tiempo que yo ya no puedo volver a recuperar. Es un tiempo que ya se perdió. Y es así, el tiempo ya se perdió. Pero lo que yo estoy haciendo hoy es el día. Hoy es el día de yo estar delante de la presencia de Dios, de buscar su presencia, de arrodillarme y postrarme delante de Él y de pedirle perdón al Señor y de volver a los caminos del Señor. Y hay un salmo que a mí me parece maravilloso, es un salmo muy precioso, que es el Salmo 51. Y dice la palabra del Señor o sea, es tan precioso este salmo que realmente si usted dentro de las preguntas que le acabo de hacer cree que tiene una falla con el Señor, que está apartado del Señor, que hay algo que no está bien con el Señor, yo lo invito a que lea este salmo. El Salmo 51 es precioso, porque es un salmo que David hace en un momento de desesperación muy grande. Tiene un momento de angustia terrible, ha pecado contra Dios, ha hecho que muera una persona, ha hecho realmente todo lo malo que nosotros nos podamos imaginar. Pero el Señor, el salmista empieza con una palabra tan preciosa que dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Entonces esa es la invitación. Si usted quiere reconciliarse con el Señor, si usted quiere volver a estar delante de la presencia de Dios, si hay algo que está fallando dentro de su ministerio, de pronto dentro de sus sentimientos, en su plano familiar, en tantas cosas, hermanos, que pueden pasar en nuestras vidas, vuelva a la presencia de Dios. Esa es la invitación de esta noche. Deje ese orgullo a un lado, deje ese orgullo que simplemente no sirve de absolutamente nada, y vuelva a la presencia de Dios y dígale al Señor: ten piedad de mí, oh Dios. Y el Señor, en su infinita misericordia, va a tener piedad de nosotros, hermano. Hasta el día de hoy ha tenido piedad, ha tenido misericordia de nosotros. Y lea este salmo y léalo como si fuera una expresión, una exclamación al Señor. Y es precioso, es como a volver a los caminos del Señor, es volver a traerlo el Señor a la presencia.
Entonces, pues les doy gracias por este mensaje que el Señor me ha permitido. Que el Señor los bendiga. Dejemos nuestro orgullo a un lado y volvámonos a la presencia del Señor. Dios tiene un propósito con todo y yo sé que tiene un propósito con aquella persona que nos está viendo esta noche, con aquel joven. Usted adulto que se apartó del Señor también no pierda su tiempo. El Señor lo está llamando con cuerdas de amor. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y que sea el Señor llenándonos de su presencia, de su búsqueda, de los servicios, y que sigamos compartiendo la palabra del Señor todos los sábados para los jóvenes. Y pues estoy honrada con el privilegio que el Señor me da esta noche, hermanos. Amén. Amén, hermanos, qué hermosa reflexión. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios para finalizar este servicio de jóvenes, dándole gracias a Dios por esta porción de la palabra la cual nos ha otorgado el día de hoy. Señor mi Dios, gracias por el día que nos has brindado el día de hoy, Padre Santísimo. Te quiero dar gracias porque cada día en ti es un día de alegría, de gozo, Señor, Padre Santísimo. Te quiero pedir que guardes a cada uno de nosotros, Señor, aléjanos de las garras del enemigo, Señor. Gracias porque en estos servicios de jóvenes nos has llevado a ser mejores hombres en tu presencia, mujeres, jóvenes en tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santísimo, te pido que cada día, cada sábado, cada domingo, nos sigas dando otra porción más de tu palabra, Señor. Que nunca nos alejemos de ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.